La orientación educativa en el siglo XVI. La orientación educativa ha evolucionado de manera sorprendente a lo largo de los siglos. Hoy en día, el papel de los orientadores educativos es clave para guiar a los estudiantes en sus decisiones académicas y vocacionales. Sin embargo, hace más de 400 años, en el siglo XVI, la realidad era completamente diferente. En las escuelas de este siglo, las enseñanzas seguían la guía de la Iglesia y las tradiciones de los ancestros, así como los conocimientos teológicos, filosóficos y orientados al servicio de Dios y a la corona. ¿Qué sucede si uno no desea seguir el camino de la fe o el servicio a los reyes? ¿Qué otras opciones tenían? Existían pocas opciones. Las escuelas en este tiempo eran reservadas para quienes tenían vocación religiosa o provenían de familias poderosas. Para el resto, el destino estaba escrito: seguir los oficios de sus padres o ser aprendices en los gremios, donde aprendían un oficio manual como carpintería, herrería o costura. En el siglo XVI, la orientación educativa estaba profundamente arraigada en un contexto religioso y social. No existían consejeros ni mecanismos formales para descubrir los talentos o intereses de los estudiantes. La educación estaba controlada por la Iglesia y la élite, y era un privilegio reservado para unos pocos. Solo los jóvenes varones, en su mayoría de familias acomodadas, podían acceder a la enseñanza formal. La educación no estaba al alcance de todos. El conocimiento era poder, y ese poder se otorga a quienes han sido elegidos por Dios o nacieron en familias con medios suficientes. Pero incluso aquellos con educación deben seguir las normas establecidas. Si tienes aptitudes, el camino será el servicio a la Iglesia o quizá un alto cargo en la corte. De lo contrario, se destinarán a un oficio manual. La idea de orientación educativa en el siglo XVI era más una imposición de roles sociales que una guía personalizada. La libertad de elegir una vocación, tal como lo conocemos hoy, prácticamente no existía. ¿Qué ocurría si uno no tenía la vocación para los estudios religiosos o los oficios manuales? ¿Qué camino le quedaba? Estos tenían pocos. Solo aquellos con conexiones o recursos podrían encontrar una ruta diferente. Quizá podrían servir como escriba o en la administración de una casa noble, pero los caminos están mayormente predeterminados. La Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica influyeron en la educación del siglo XVI. Mientras los jesuitas defendían una educación centrada en la fe y la obediencia, los protestantes promovían un enfoque más individualista, donde cada persona podía interpretar la Biblia libremente. Filósofos como Juan Luis Vives y Erasmo Roederman promovieron el humanismo en la educación del siglo XVI. Ellos creían que el aprendizaje debía ser más integral, fomentando no solo la fe, sino el desarrollo del pensamiento crítico y el conocimiento en áreas como la filosofía y las ciencias. La orientación educativa ha pasado de ser un proceso rígido y condicionado por el contexto social y religioso del siglo XVI. Y actualmente existe un sistema flexible y centrado en el estudiante en el mundo contemporáneo. Hoy, todos tienen la posibilidad de explorar sus pasiones y tomar decisiones informadas sobre su futuro.